Muy buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos. Es un placer tenerlos nuevamente con nosotros. Estamos en el inicio de la conexión. Muy buenas noches al doctor Yakir Arteaga por estar participando en esta noche con nosotros. El programa Energía Positiva es un programa creado para aportar ideas positivas que nos calman la mente y nos ayudan a superar las crisis y a tomar mejores decisiones y, es claro, a aumentar nuestros conocimientos. Hoy es un día muy especial. En esta noche tenemos al doctor Yakir Arteaga, que es un gran amigo. Él se graduó con honores en la Facultad de Odontología de la Universidad de Nueva York en 2000. Él es el presidente de la American College of Dentistry de New York y es editor de la Academia de Odontología de Nueva York, además de muchas otras atribuciones y presidencias que él tiene, que es una persona muy activa, trabaja en muchas organizaciones. La verdad que es un honor, pues, poder contar con su tiempo hoy. El tema del doctor Yakir es resultado estético predecible en restauraciones sobre implantes, selección de casos y opciones de tratamiento. Doctor Yakir, sea muy bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y en realidad para mí es un gran honor poder compartir con todos mis colegas de Latinoamérica y de todo el mundo. En realidad aquí bajo este espacio que usted presta, ¿no? Es algo muy, muy importante, especialmente durante estos tiempos, ¿no? Que se nos hace difícil tener ese enlace humano, esa conexión, esa energía humana. En realidad es un gran espacio. Solo felicito por esa energía que usted tiene positiva de darle seguimiento a este espacio. Así que me siento muy, muy contento de compartir muchas de mis experiencias, ¿no? A través del tiempo. Ya parece mentira, pero este año cumplí 20 años de haberme graduado de la facultad de la Universidad de Nueva York. Y parece mentira, pero uno va acumulando experiencia, acumulando casos y me encanta siempre compartir específicamente ese tipo de casos, esas inquietudes que nos llenan a nosotros profesionalmente. Muchísimas gracias. De nada, doctor, gracias a usted. Yo sé que su tiempo es precioso y vamos a aprovecharlo al máximo. Y aquí la creciente búsqueda por la estética está tomando a los pacientes cada vez más exigentes en sus tratamientos odontológicos. Con las nuevas facilidades tecnológicas que tenemos, conseguimos hacer tratamientos cada vez menos traumáticos y cada vez menos invasivos, aumentando así la expectativa de nuestros pacientes a cada día. Y para comenzar nuestro conversatorio de hoy, me gustaría que nos conversara algo sobre qué es la estética en sí. ¿Cómo podemos definir la estética y llevarla al campo de la odontología? Sí, bueno, vamos a comenzar y elaborar ese punto porque lo encuentro bastante interesante. Para todos los colegas, ¿no?, que quieran seguirme en Instagram, esta es mi dirección, o me pueden mandar un email personalmente y yo le puedo compartir cualquier artículo o cualquier información de la que voy a hablar este día. También, como una de mis pasiones es enseñar, pues en el programa de Estética Internacional en la Universidad de Nueva York, es a donde estudiamos y compartimos con todos los muchachos que vienen de todas partes del mundo, muchachos, muchachas. Y si alguno de los colegas que están escuchando les interesa aprender un poquito más sobre este programa de estética, es un máster que comparten con nosotros un año en la ciudad de Nueva York y luego pues muchos de ellos se regresan a sus países o siguen haciendo otros programas en la facultad. Si alguien desea una información, pues me la pueden mandar a mí. Pero antes de comenzar al tema, le voy a presentar un poquito de donde yo soy, ¿no? Y yo vivo en Brooklyn, Nueva York, y cerquita del agua, ¿no? Y estos son los atardeceres que vemos allá en el muelle que está a una cuadra de mi casa. Si alguno viene a Nueva York, bueno, en estos momentos es difícil, ¿verdad? Pero
los tiempos van a cambiar, siempre estamos acá a sus órdenes. Esta es mi práctica privada, que es a donde yo me dedico la mayor parte de mis días. Está en la ciudad de Manhattan, en el Upper East Side, y también estoy siempre disponible para compartir con los colegas. Pero mi corazón está en Nicaragua, ¿no? Yo nací en Nicaragua, aunque salí de Nicaragua a una temprana edad, pues toda mi enseñanza fue acá en los Estados Unidos y he aprendido el idioma odontológico, ¿no? En español, compartiendo con todos los colegas de Latinoamérica. Así sí que digo algo que no, yo lo digo en inglés porque sabemos que entendemos mucho la terminología en inglés. Pero bueno, en sí, vamos a comenzar y a ver qué es la estética, ¿no? Y la estética, ¿cómo la definimos? Es una pregunta muy importante. Y si vemos los textos, los diccionarios o Google, ¿no? Básicamente se refiere a lo que es la rama de la filosofía que trata con la belleza y el gusto, que son dos cosas muy importantes, ¿no? La belleza y el gusto, donde cuando hablamos de la estética, hablamos siempre de lo objetivo, ¿no? Cosas que podemos cambiar y es a donde la mayor parte de nuestro cerebro se concentran. Pero la otra pregunta, vamos a ver, ¿qué es la odontología estética para mí, ¿no? Como odontólogo, ¿qué es para mí? Y muchas veces, ¿no? Cuando comenzamos a dar las clases en la facultad o los cursos, siempre nos concentramos siempre en lo técnico, ¿no? ¿Qué material uso? ¿Qué cerámica? ¿Qué preparación? ¿Qué fresa se usa? Y en realidad, para mí, la estética consiste en mucho más de eso. Y de eso, de lo técnico, ¿no? Porque es una arte también. Y de eso vamos a hablar. Otra cosa que yo considero muy, muy importante es la comunicación, cómo la ciencia de la comunicación, de cómo nos comunicamos, el arte de la odontología estética, no solamente con el paciente, que según muchos estudios siempre se digamos, hay como un desconecte a veces entre el odontólogo y el paciente. Y de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Pero la ciencia, entender la ciencia de cómo comunicarnos con los colegas, con los ceramistas, con los cirujanos, periodoncistas, cuando vamos a hacer un tratamiento complejo. Por ejemplo, cuando hablamos del arte, ¿no? Si viéramos esta pintura y alguien nos dice, se la regalo, la ponemos en nuestra sala, en nuestra casa, ¿no? ¿Le gusta, doctor, esta pintura? Oye, te voy a decir que a mí hasta me gustaría un poco más, con seguridad a mi esposa no le va a encantar. Y por eso, dígame. Sí, y ¿no? De eso es el punto, ¿no? De que el arte se aprecia de diferentes maneras por diferentes personas. Pero, por ejemplo, esto es algo que era muy común acá en Nueva York en los años 60, los años 70, que era el graffiti art, que luego hoy en día el graffiti se ha convertido como en algo más tradicional, ¿no? No tanto como se miraba antes, callejero. Hay artistas, pintores de graffiti muy famosos. También podemos observar estos murales grandísimos que lo hace el español Manolo Mesa, que aprovecha el espacio urbano para poder expresar su arte, ¿no? Y lo interesante de esa pintura, que a su esposa no le hubiese gustado, es que esta pintura fue vendida en $110 millones. Fue es la pintura más cara vendida por un pintor americano. Así que, ¿qué me dice de eso? Yo te voy a decir que me economicé un montón de plata. Dinero. ¿Cuánto? $110 millones. Qué barbaridad. Sí, así que yo
como hubiese dicho lo mismo cuando primero la vi, hubiese dicho, no, yo no quiero poner esto en mi consulta o en mi casa, ¿no? Pero después que uno dice, pero ¿cómo puede ser, no? Y es un Basquiat, es un pintor que se ha hecho muy, muy, muy famoso acá, bueno, por el mundo y especialmente acá en los Estados Unidos. Así que les menciono esto para elaborar el punto de que la visión general de la odontología estética es que tenemos que reconocer que una sonrisa agradable para una persona puede ser una sonrisa desagradable para otra persona. Y eso pues tenemos que tenerlo en cuenta cuando hacemos un plan de tratamiento. Y eso me llevó a pensar, ¿no?, sobre la sonrisa más famosa del mundo. Vamos a ver, ¿cuál piensa usted que es la sonrisa más famosa del mundo? La de Mona Lisa. Bueno, eso sí, pero hay personas que son fanáticas de Ricky Martin y dicen que Ricky No, con seguridad yo no. Yo no. A mí no. Ah, no, a mí tampoco. Pero sí, tiene razón, tiene razón. Hablamos de que la Mona Lisa es una de las sonrisas ¿viste? más famosas. Así que ahí chequeo una buena. Pero lo interesante de la Mona Lisa es de que nosotros como odontólogos tenemos que notar de que qué es lo que hace falta acá. ¿Qué no enseña? Sí, no enseña los dientes, ¿no? Exacto. No enseña los dientes. ¿Por qué? Eso me llevó a mí a pensar y caminando por diferentes galerías, siempre notaba esas pinturas en esa época que ninguna de ellas, la mayor parte de ellas, de las famosas tan siquiera, no demostraban su dentadura. Y me desarrolló esa inquietud de averiguar por qué, ¿no? ¿Cuál era? Bueno, me encontré con este libro, ¿no?, que es Reglas de Cortesía y Urbanidad Cristiana para uso de las escuelas cristianas, que fue publicado en 1703, ¿no?, por el gran enseñista, ¿no?, La Salle, ¿no?, que aún hay muchas escuelas La Salle por todo el mundo, ¿no? Y voy a leer acá, ¿no? Lo más importante que encontré en ese libro es de que dice, hay quienes a veces levantan tanto el labio superior y bajan tanto el inferior que en ocasiones enseñan por completo la dentadura. Esto es totalmente contrario a la cortesía que no permite que los dientes se vean nunca al descubierto, ya que si la naturaleza los cubrió con los labios, no fue sino para ocultarlos. Y sigue, ¿no? Muy interesante. Hay que tener siempre los dientes muy limpios, pues es muy descortés que se vean negros, grasientos o llenos de suciedad. Por ello es muy conveniente limpiarlos de cuando en cuando, particularmente por la mañana, después de comer. Con todo, no hay que hacerlo en la mesa delante de la gente. Interesante, ¿ah? Interesante. Lo más que me llamó la atención es cuando dice que si Dios nos dio labios es para que cubriéramos los dientes. ¿Cómo ha mudado? Sí, y yo digo, este es otro libro muy interesante, The Smile Revolution, publicado por Colin Jones, elaborando la misma idea, ¿no? De que, por ejemplo, él habla sobre de esta pintura que es una autopintura, la pintora Vigée Lebrun, es su hija, y en 1787 ella recibió mucha crítica, ¿no?, de los críticos del arte y de la sociedad, y el escritor Colin Jones, ¿no?, habla de que en esa época a enseñar los dientes o abrir la boca un poco se consideraba no propio y hasta se le atribuía a los locos, digamos. Y acá uno de los columnistas de esa época, escribiendo sobre esta pintura, dice que esto no es el lugar para una madre, ¿no?, enseñar en una pintura así sus dientes. En esa época, las únicas pinturas que encontramos con enseñando dientes eran borrachos, niños y locos, ¿no? O payasos. Y la pregunta para elaborar el tema, ¿no? ¿Cuándo cambió todo esto? ¿Qué fue lo que sucedió
para cambiar esto y hacerlo culturalmente aceptable. ¿Y por qué no fue antes también? Vamos a hablar un poquito de eso. Por ejemplo, si vemos una foto tradicional de Abraham Lincoln, ¿no? Uno de los presidentes acá de los Estados Unidos, vemos lo que era el político tradicional que siempre tenía esa sonrisa que la llamamos, ¿no? La sonrisa de retrato, ¿no? O portrait smile. Y es muy diferente si vemos, por ejemplo, lo que es el Duchenne smile, la sonrisa espontánea del presidente Obama, ¿no? Que acá pues vemos que es con todo el sentido, ¿no? Con una, como decimos, es una sonrisa sabrosa que la hace a lo full. Y esto es algo que cuando hacemos diagnóstico en nuestros pacientes, pues queremos llegar que el paciente nos dé esa sonrisa para poder evaluar correctamente. So, Duchenne fue un francés, ¿no? Que hizo esos estudios para tratar de activar los músculos para dar una sonrisa espontánea. Este hombre, bueno, con todo el respeto, un poquito loco. Pero sí, la arte sigue evolucionando y como vemos acá, una arte ya más contemporánea. Esto fue de un bar en París, donde podemos ver los centrales ahí y al presidente en una no tan buena posición. Pero sí, por ejemplo, en la política acá, pues seguimos viendo unos dientes no muy bonitos, otros critican, ¿no? Por la falta de que los de superiores están hechos, pero los inferiores no. Y así que, ¿cómo ha evolucionado de no enseñar la dentadura ahora a enseñarla por demás? Pero sí, todo eso fue evolucionando en realidad con la elaboración de la evolución de la fotografía y también nosotros, la profesión odontológica, digamos, en tiempos pasados la odontología pues era muy pobre, no tenía muy buenos resultados y conforme la odontología fue evolucionando, pues también la salud bucal, ¿no? Y sí, hasta que el cine fue que según la literatura, ¿no? El cine fue la que dio la explosión de la sonrisa, como hoy la conocemos. Pero la sonrisa no deja de evolucionar, porque si hoy en día, por ejemplo, nos concentramos en lo que es el selfie ha revolucionado todo lo que es la sonrisa, del punto de vista que hay maneras de uno sonreír que un día está caliente, está trending y otro día no. Por ejemplo, digamos, el dog face phenomenon, que está muy popular hace unos años. Imagínense a Mona Lisa. Yo creo que Da Vinci se está dando vuelta en su tumba ahorita, ¿no? Con imaginarse a la Mona Lisa de esta manera. Y como vemos acá, las diferentes publicaciones de moda le enseñan ahora que dicen que el dog face ya no está popular, ahora le llaman esto que es el fish gape, que es algo como la vista de un pescado, ¿no? Y hablan sobre esto. Otra publicación, la revista Cosmopolitan, habla de que el dog face is over, the new selfie face is fish gape, y esto fue en el 2015 y me imagino que sigue evolucionando. Por ejemplo, este es el fish gate de Jennifer López, ¿no? Y lo encontré muy interesante porque cuando hice la comparación con la autopintura de V.J. LeBron y cómo le enseñan a uno cómo hacer el fish cape, parece que ella estaba acelerada antes del tiempo, ¿no? Porque es bien parecida a lo que hoy en día están haciendo todas las chicas, especialmente en las redes sociales. So, es muy interesante y me intriga, ¿no? A dónde cómo va a seguir evolucionando todo lo que es la sonrisa. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Es la sonrisa más importante del mundo la Mona Lisa? Y obviamente, ¿no? En mi criterio, la sonrisa más importante del mundo es nuestra sonrisa, la sonrisa de cada paciente que nos llega a nuestras consultas para tratar de que nosotros pues le ayudemos a mantener o a mejorar su sonrisa. So, digamos, eso Sí. es
un poquito, ¿no? De lo que me encontré muy interesante, ¿no? Sobre lo que es la sonrisa, ¿no? Sí, pues ahora háblanos claramente sobre cómo podemos definir, entonces, sí, la implantología estética. Sí, digamos, al agregar la implantología, pues todo también ¿cómo le digo? Crear esa unión de lo que es la estética y la implantología, pues nos lleva a otro nivel, a donde a veces nos puede poner las cosas un poco más complicadas para nosotros. Pero ¿cómo definimos lo que es la implantología estética? Bueno, ya lo dijo muy bien Kois, ¿no? Cuando él dice que el resultado final tiene que ser una restauración implanto soportada, ¿no? Rodeada de hueso y tejidos blandos de calidad en armonía con la dentición existente. Eso lo dice muy bien, y básicamente cuando hablamos de la implantología, el éxito es hacerla desaparecer en la boca del paciente. Digamos, que se incorpore a lo que está o a lo que vayamos mejorando. Hay un sinnúmero, ¿no? De prerequisitos, y por falta, ¿no? No tenemos tanto tiempo para entrar en detalle con todos estos prerequisitos, pero sí hay ciertos factores de riesgo y factores de alto riesgo. Obviamente uno de los clásicos, digamos, son diabetes no controlada, fumadores crónicos, factores de alto riesgo, por ejemplo, las enfermedades sistémicas, para nombrar unos cuantos, pero uno de los que vamos a hablar un poquito son pacientes con trastornos psíquicos y mentales, ¿no? Personas que a veces esperan más de lo que podemos nosotros lograr o no entienden cuál es el protocolo o el proceso que hay que tomar para llevar a tener un resultado aceptable. Y cuando mostremos los casos, pues vamos a hablar de eso. Y todos estos factores se dividen en dos ramas, ¿no? Lo que son las cosas clínicas y obviamente también las cosas personales. Las cosas clínicas, pues tenemos que ver a dónde vamos a hacer el trabajo. O si es un molar, pues hay menos riesgo que si es un central. ¿Cuál es la etiología? ¿Qué pasó? ¿Hubo un accidente? ¿Qué fue lo que sucedió para causar ese problema? Y la condición, ¿cómo está la dentadura actualmente? Y de eso vamos a elaborar más. Y del lado personal, pues si el paciente coopera, la cooperación del paciente para hacer ciertos casos, hay que tener mucha paciencia y el paciente tiene que cooperar. Y las finanzas siempre pues son sumamente importantes. Elaborando esto un poco, pues una de las cosas más importantes es la selección del paciente, y la línea de sonrisa es como el punto de partida de cualquier plan de tratamiento. Obviamente, si tenemos como en estas dos chicas, tenemos una sonrisa alta, pues se nos va a complicar la cosa y tenemos que verlo con guantes blancos, ¿no? Como dicen, porque ahí el telón está totalmente abierto. La morfología del diente y el biotipo periodontal son otras cosas que también son el punto de partida de hacer un plan de tratamiento y un diagnóstico adecuado. Y todo esto lo encontramos muy bien en la literatura. Grandes profesores, ¿no? Como Kois, Pelzer, Chich, Lindy, han hablado mucho sobre todo esto. La cantidad y calidad de hueso. Ya lo ha dicho muy bien Mish, ¿no? En sus publicaciones, lo importante que es. Y hoy en día, leyendo la literatura actual, vemos también que no solamente el hueso nos ayuda a mantener un implante saludable a largo plazo, pero estamos viendo que a veces el tejido es hasta más importante. Tener suficiente tejido alrededor, ¿no? Es sumamente importante. Ahora les muestro que a veces para organizar todos estos puntos, todos estos
factores, es bueno tener un formulario como este. Este es el formulario que nosotros usamos en la Facultad de Nueva York. Fue elaborado por el doctor Jonathan Levine y es algo que nos ayuda a organizar todos estos puntos, ¿no? Yo lo uso en mi oficina y si a alguien les interesa tener copia de este formulario, me pueden mandar un mensaje y con todo gusto pues se los mando. ¿Por qué el paciente perdió los dientes? Esa es también una pregunta muy importante que tenemos que tener en mente. Digamos, fue agenesia dentaria, desgaste dental, que lo vemos más y más común aún en las jóvenes de hoy, relacionado a lo que es mucho el consumo de cítricos o de bebidas con bajo pH, como la Coca-Cola, el Red Bull y todas estas tienen un pH bastante bajo. El deterioro estructural, ¿no? ¿Por qué se está fracturando algo? ¿Por qué se está perdiendo piezas? Deterioro periodontal, ¿por qué están esos problemas periodontales? Y tenemos que evaluar eso también. Y obviamente el trauma, ¿no? Entonces una chica, yo no sé, doctor, si esto ha llegado a Brasil, ¿no? Pero aquí en los Estados Unidos están estas scooters, las patinetas, que las alquilan, ¿no? En las zonas turísticas, uno le pone la tarjeta de crédito y la alquila por 1 hora y después la deja. Pues esta chica en San Diego, paciente mía, andaba en una conferencia y iba en una patineta de esta y la goma de delantera se metió en un hoyo, ¿no? En la carretera y salió volando y se fracturó la mandíbula en 3 lugares y perdió todas estas, el central izquierdo también lo perdió. Así que este es un caso que estoy activamente trabajando con ella y es como dije anteriormente, el plan de nosotros es que la odontología que le vamos a hacer a ella se desaparezca, ¿no? Que no se vea. Y en este caso, lamentablemente, vamos a tener que incorporar otros dientes para tratar de que esa odontología de esos implantes, esas restauraciones se desaparezcan, ¿no? En la boca y se vean natural. También tenemos que ver si tenemos pacientes que están totalmente idéntulos y cuáles son los pasos que vamos a tomar para eso, o si tienen un failing dentition o mixed dentition, ¿no? Que todavía tienen algunos dientes, pero están fracasando y con problemas periodontales. Por ejemplo, este paciente, voy a elaborar este paciente y por falta de tiempo voy a coger este paciente para hablar de ya ciertos puntos que he hecho y este en realidad fue uno de los casos más grandes que yo hice en el 2019 y muy interesante este personaje. Yo comencé la relación con él en el 2018. Bueno, miento, el 2017 en marzo del 2017 fue cuando llegó primeramente a mi oficina y después tomó mucho tiempo para esos meses para planificar el caso y también para convencer al paciente de cuáles eran sus necesidades. Acá en rojo está en inglés, pero digamos básicamente esto me lo refiere a mí, un periodoncista muy conocido, ¿no? En la ciudad de Nueva York, David Weinstein. Él y yo trabajamos juntos y él me refiere a un sinnúmero de pacientes. Lo que me escribe en la carta acá, ¿no? Dice, el paciente solamente está interesado en atenderse el lado superior izquierdo. ¿Ok? Él no tiene, eso es lo que le molesta y eso es lo que él quiere que nosotros le atendamos. Y esto fue como él se presentó a mi consulta. Ya tenía ciertos implantes y luego vamos a hablar un poquito más, si nos da tiempo, doctor, de la importancia de identificar a veces cuando un paciente viene a la oficina y llega a diferentes sistemas y no tiene información uno y se nos complica a veces la cosa. Pero bueno, aquí llegó... No se preocupe. Sí, aquí llegó Dimitri. Él tenía dolor en la parte izquierda
Y obviamente vemos de que este es un paciente que tiene muchos problemas periodontales, pero también muchas lesiones de caries. Y en realidad no sé cuál era. Él estaba muy frustrado con su odontólogo anterior, porque en realidad él no miraba que había un plan. Él le ponían un implante acá, le ponían una restauración que no estaba ni en oclusión. Y en realidad al principio se me hizo bastante difícil comunicarme con él, porque estaba ya un poquito frustrado con la odontología que él había recibido. Y en realidad, pues yo siempre positivo, ¿no? Y traté de explicarle la mayor parte, todo bien. A mí me gusta todo, hacer todo el proceso de modelos, ¿no? Montaje, Facebook, fotografías, videos, todo lo que ya estamos acostumbrados, ¿no? Que es la rutina en nuestras oficinas cuando documentamos un caso. Vemos acá las fotos y obviamente vemos la destrucción que ha tenido. ¿Y cuál es una de mis, cuando yo veo un caso acá y se comienza a hablar sobre implantes, hay algo que siempre me preocupa. Y yo digo, si los dientes que se los dio su mamá, su papá, Dios, ¿no? Fracasaron, ¿qué va a prevenir de que mis implantes no fracasen? So, esa es una pregunta que siempre la tengo ahí y cuando yo comencé con los implantes la mentalidad era de que nunca iban a fracasar, de que siempre eso iban a estar para siempre, ¿no? Pero obviamente hoy pues estamos viendo de que hay problemas serios, ¿no? Con lo que es la periimplantitis, perimucositis y tenemos que tener esa conversación con el paciente durante las fases primarias, ¿no? Por las primeras fases sobre cómo, cuáles son las consecuencias, qué es lo que puede pasar. Y siempre está el otro personaje, ¿no? En el hombro diciendo, sí, pero no se lo pongas tan feo porque va a decir no al caso, ¿no? Entonces, no, pero ponéselo bonito, pero tenemos que hablar la realidad, ¿no? La realidad de las cosas, de que sí puede fracasar y fracasan. So, especialmente cuando vemos un paciente que llega con unas expectativas que yo creo que no, el dental IQ, ¿no? El conocimiento de la odontología, de la estética era muy pobre, a pesar de que él es un gran personaje y ahí lo van a ir conociendo, ¿no? Conforme vamos elaborando el caso, la personalidad de él fue saliendo, ¿no? Y se sintió más cómodo, se sintió de que por fin le estábamos presentando un plan de tratamiento que le iba a ayudar a largo plazo. Si comenzamos a ver acá, pues evaluamos todo, ¿no? El nivel incisal, vemos cómo enseña más sus dientes inferiores que los superiores, pero sí lo que podemos analizar, especialmente estas fotos, es que tiene una buena posición vertical que vamos a mantenerla para desarrollar todo su caso. So, por ejemplo, comenzamos a ver acá, ¿no? La maxila y todos estos dientes están en muy pobres condiciones, tienen sondajes muy profundos, tienen pus en muchos de ellos pues los únicos dientes que en ese momento podíamos pensar en usar son los implantes que ya habían puesto posteriormente y los caninos que estaban todavía un poco más estables y comenzamos a elaborar el caso, ¿no? Una de las cosas que él no quería es perder toda su dentadura de una vez y automáticamente ponerle, ¿no? Una prótesis, un All-on 4 o All-on 6. Él prefirió ir paso a paso. Y también en lo inferior decidimos mantener, ¿no? Los dos, estos son los molares, segundo molares, son implantes que ya él tenía, y mantener los premolares y eliminar esos dientes. Ahora todo comenzamos, ¿no? Con los modelos y haciéndole un encerado, donde comenzamos a darle al paciente un poco de confianza de qué es lo que estábamos hablando. So, usamos este encerado para desarrollar
los provisionales que van a ir montados sobre los implantes y sobre los dientes que vamos a mantener, que son los caninos en los superiores y los premolares en el inferior. Y eso nada más va a ser provisionalmente hasta que los implantes pues ya estén integrados. Ahora, hablando con el paciente, me pidió algo peculiar, ¿no? Algo interesante, donde él me dice que él siempre en toda su vida había soñado con un canino derecho de oro. Estamos hablando de estética, ¿no? Y todo eso, pero él viene y dice, no, yo quiero un diente, un canino de oro. Yo le digo, bueno, podemos, cuando lleguemos a la etapa final, podemos, no. Yo quiero verlo en los provisionales para ver si me gusta y si me gusta, pues lo integramos en la prótesis final. Bueno, interesante. ¿Qué usted cree que yo hice? Le pusiste un colmillo de oro Sí, para que se lo viera. claro. Ahí está la primera rendición de los provisionales y ahí tiene su diente de oro, su canino de oro. Y para decirle, el hombre quedó contento. Pero mire qué cambio, simplemente con los provisionales, manteniendo su posición vertical y pudimos extraerle todas sus piezas que estaban todas ya, las hopeless, ¿no? La que no podíamos ni usarla para provisional y hicimos los injertos y luego pues poner los implantes. Ahora, aquí viene la planificación. Estos son implantes que usamos de Straumann y este es el Code Diagnostics, que es el software que se usa con Straumann, de Straumann. Y comenzamos, ¿no?, a planificar todo, a dónde iban a ir sus implantes y todo esto fue hecho guiado y podemos observar acá, ¿no?, los caninos preparados, los premolares preparados que dejamos y ponemos implante acá, vamos a poner implante ahí. Y aquí está, ¿no?, la radiografía ya con todos los implantes puestos y el provisional sobre los implantes que él ya tenía de antes y esperar, ¿no?, que todo se integre y darle sus 3 meses de sanamiento, especialmente porque había tanta infección, tanto problema periodontal en este paciente que yo quería ver cómo él iba a reaccionar después de todo el protocolo que tenemos para educar a este tipo de paciente, comenzando desde antes, ¿no? Desde antes que se haga cualquier procedimiento. Son varias citas con la higienista, se le indica, yo siempre les doy este tipo de casos, lo que es el water pick, instrucciones de cómo comenzar el proceso de mantenimiento desde el principio. Eso yo no lo hacía antes, pero hoy en día yo lo veo sumamente importante y es parte del tratamiento. Este tipo de paciente yo lo veo en mi oficina cada 3 meses y cada 3 meses se le hace una evaluación, se le chequea bien las encías, el color, si hay sangrado y si se ve algo. Aquí en Nueva York hay un dicho, ¿no?, en los trenes que dicen, if you see something, say something, ¿no?, que es para la policía. Si ven algo, digan algo. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando en los implantes son, yo digo, más delicados que los dientes. Y si vemos algo, tenemos que actuar. No podemos esperar y pedir de que se va a desaparecer, de que ya no la próxima vez va a estar mejor. No, si algo se ve, hay que decirlo y hay que tomar las precauciones necesarias. A pesar de que hoy en la literatura en la profesión no tenemos un consenso de cómo atender a pacientes que desarrollan periimplantitis. Tenemos muchas ideas y muchas ideas buenas, pero no estamos organizados en eso todavía. Falta mucho investigación de cuáles son los procedimientos recomendados. Eso pues es algo que nos hace falta un poco. También esta es una foto que yo siempre le pongo los labels así y les doy
más información específicamente de qué es cada implante y todo, y se lo doy al paciente. Yo le doy un folder donde le pongo toda la documentación de todos los implantes que están, por si algún día el paciente tiene una emergencia o se muda o se va para otro país o otro estado y necesita ir a un odontólogo, ya tiene en su récord toda esa información. Eso es sumamente importante porque yo he tenido pacientes, yo le digo que son implantes huérfanos porque no tienen madre ni padre en el sentido de que no sabemos ni qué fábrica es, ni de qué país, ni nada. Y eso se nos complica. O compañías que se han ido a la bancarrota, ¿no? Hay tantas compañías ahora de implantes por todo el mundo, en todo el mundo. So, acá, por ejemplo, vemos ya cuando se removieron los caninos que teníamos ahí y comenzamos el proceso de la reconstrucción, ¿no? Aquí pues hacemos lo que es el verification jig para verificar que el index de que el modelo está pues correcto y podemos comenzar a hacer el procedimiento. Yo decidí que cuando puedo no hago una arcada completa. Antes yo la hacía de una arcada completa, pero hoy en día pues yo trato de separarlos entre diferentes segmentos. Lo veo que es un poco más fácil de darle mantenimiento a largo plazo, y si pasa algo con un implante, pues no tenemos que remover el caso entero, simplemente el segmento de donde está el problema, ¿no? Y son cosas que yo he aprendido con la experiencia de que cuando decía esas arcadas completas, si algo pasaba, tenía que remover todo y a veces se nos complicaba mucho la situación, ¿no? Comenzamos acá en la boca y aquí pues ya está el metal, y como yo les había dicho al principio, ¿no? Él comenzó sin barba, bien conservador, y ahora pues ya se está saliendo la personalidad del paciente, y aquí cada vez que llegaba a la consulta pues llegaba con una apariencia distinta. Y aquí pues lo vemos acá otra vez, ya cuando estamos haciendo la prueba, el Bisque Bake, ¿no? De la cerámica, y vemos de que aquí se afeitó ya otra vez y cada vez me llevaba otro look diferente. Yo le decía, me estás volviendo loco, ¿cómo voy a hacer un diagnóstico adecuado cuando venís con barba, sin barba? Pero bueno, ahí vamos. Aquí vemos ya la prótesis final. Esto fue hecho por el ceramista Peter Peasy, acá en Nueva York. Él trabaja con nosotros también, da clases en NYU. Es un ceramista muy bueno, muy buena gente. Trabajo yo mucho con él. Pero no me convencía lo del canino. Yo decía, ¿cómo hacer un caso así y dejarle el canino de oro? Muy interesante. Se me vino algo a la idea, sí, hablando con Peter, yo le decía, esto es a mí, yo le decía, esa es mi decisión y no me importa lo que me diga el paciente, yo voy a crear una manera de poder darle un diente normal. Entonces, ven acá el canino de oro, ¿no? Y lo que hicimos fue que le hizo como una camisa. Si ustedes ven acá, en la corona de oro tiene un latch screw que yo puedo remover esa corona de oro y ponerle una regular. Y como ustedes ven acá, también todo es screw retain, todo es a tornillo. A mí no me gusta ningún caso de estos cementados. Y hoy en día tenemos grandes opciones. Tenemos ya muchas compañías de implantes, pues han hasta creado el tornillo que cambia la angulación, y eso nos ayudó en este caso para tener mejores opciones, ¿no? A cómo restaurarlo. Si te lo vemos acá en la boca, con la porcelana rosa, aquí está la sonrisa, yo le digo D, y podemos ver la línea incisal, y aquí está la pieza anterior con la camisa, le digo yo, que le ponemos, ¿no? El diente de oro se lo puede poner y el diente natural, ¿no? Y él me dice, ¿sabes qué, doctor? Me ha dado una gran idea. Si usted me puede hacer más de estos de diferentes.
Puede poner una con Gucci, una de Chanel, una... Yo digo, Dimitri, déjame recuperarme del trauma de este caso y después hablamos. Y, y están, porque no, estos casos no son fáciles, ¿no? Mucho trabajo, mucho manejo del paciente, que no pierdan la paciencia, que de ir paso a paso, ¿no? Y déjenme ver si puedo poner este video para que vean cómo esto pasa, ¿no? Lo voy a ir acelerando para que... Aquí está el atornillado, ahí está la camisita que se diseñó. Y pues acá le quito el tornillito, ¿no? Ahí está el tornillo. Y se le pone ahí del diente natural, ¿no? Todavía no me ha pedido que le ponga se la puse para tomarle fotos, pero no, el diente de oro, le encanta. Y no me ha pedido que se lo cambie, pero sí me pidió la de Gucci y la de Chanel. Vamos a ver cuándo se la hago yo esa. Y acá pues vemos lo que es el metal, ¿no? De la inferior. Y aquí pues está ya completo el caso del superior y inferior. Vemos acá otro take. Aquí está en edge to edge para que veamos el arcado y la oclusión, los curves. Y aquí está el personaje. Él es el que, doctor, no sé si ha venido, cuando está acá en Nueva York, ha visitado lo que es Bergdorf Goodman, que durante la temporada hacen las ventanas que le ponen todas las decoraciones, es tienda de departamento, por ejemplo, Saks Fifth Avenue, y decoran muy bien las ventanas. Ese es el trabajo principal de él. Sí, un artista. Y miren esto, se quitó el arete para morderlo, y yo muriéndome, porque no quería que se puede fracturar la porcelana, le digo. Y él, no, doc, take me a picture, le tomaron una foto con su dientón ese ahí, que un personaje muy interesante. Y mire sus redes sociales, eso es lo que tiene, ¿no? Sí. ¿Qué le parece? Un caso muy bonito, muy bonito. Sí. Lo interesante de Dimitri es que él no tenía ni menor idea qué es lo que quería o qué es lo que necesitaba. Él llega y dice, quiero nada más, aquí me duele, atiéndanme acá. Y yo le dije, yo no te puedo atender solamente esa área, porque tu problema no solo son de esa área, son toda la boca. Y le digo, yo no quiero cometer irme por el mismo camino que se han ido otros, donde los resultados es odontología de mosaico, ¿no? Que uno es un color, el otro es otro, y nunca, le digo, vas a ser un paciente odontológico por vida, porque vamos nada más a tratar de pagar juegos. Pero Dimitri quedó muy contento, y el mantenimiento es todo. Así es. Oye, Jackie, te quiero hacer una pregunta. Ahora estamos viendo que todos esos pacientes que uno muestra aquí son pacientes de más edad, ¿no? Son pacientes ya más adultos. Más, ¿cuál es la edad mínima hoy para poder colocar un implante? O mejor dicho, ¿cuál es la edad que un niño hoy se puede colocar un implante? Porque todos estamos acostumbrados a tratar pacientes adultos, pacientes sedentos, los pacientes ya más de un niño. ¿Es posible colocarle un implante? Sí, ese es algo es una buena pregunta, es una pregunta que también ha ido evolucionando a través del tiempo. Cuando yo comencé en esto, era lo tradicional, se decía, bueno, por lo mayor, según los estudios, las mujeres terminan de crecer en los 17 años y los hombres a los 19, 18, 19, 20 años.
So, después de ahí podemos poner implantes. ¿Y qué pasó? Comenzamos a ver problemitas, ¿no? Y hoy en día, yo digo que, y según los artículos, hay varios artículos, yo tengo uno ahí más adelantico, que habla sobre esto, de que hemos comenzado a clasificar ese tipo de paciente. Digamos, no podemos ponerlos todos en la misma, en el mismo lugar. Por ejemplo, me explico, un paciente que tenga agenesia general o tenga agenesia o parcial, digamos, que le hagan falta una gran cantidad de dientes, pues ese tipo de paciente puede ser de que se tome se pone en un grupo de que se le recomiende poner un implante porque tal vez no pueda comer o la autoestima es muy, es difícil, ¿no? Estos chicos sin dientes y cosas así, o tengan ciertos síndromes, pacientes con cleft lip, cleft palate, digamos, lo ponemos en un grupo ya diferente, que podemos decir, vamos a hacer lo posible para ponerle algo para que puedan crecer con algo en la dentadura. Pero digamos, si es un lateral, si es porque hubo un trauma y perdió un central, la respuesta que yo doy hoy es, esperemos lo más que se pueda. Yo quiero, en mi oficina ahorita, yo estoy esperando hasta los chicos tengan unos 22, 23, 24 años. Y los padres pelean y dicen, no, yo quiero que, especialmente los chicos con los problemas, digamos, la agenesia de los incisivos laterales, quieren que si se van a ir a la universidad, que se vayan con sus implantes y todo. Pero podemos tener complicaciones, no solamente porque, según estamos viendo que hay estudios que hablan de que el crecimiento de las mandíbulas sigue y puede causarlo, bueno, el implante se funciona como un diente anquilado, ¿no? Que todo sigue creciendo, pero el diente se queda. Y eso es lo que pasa con el implante, especialmente si un paciente tiene una sonrisa alta, pues se nos puede complicar la cosa. Yo digo, cada caso tenemos que estudiarlo individualmente, pero yo hoy en día espero lo más que pueda. Tenemos la gran ventaja de que tenemos ahora materiales que nos funcionan muy bien y podemos esperar hasta de luego poner un implante. Digamos, tenemos lo que es usando cantilever o Maryland bridges tradicionales, pero en vez de metal, pues tenemos ahora IMAX, ¿no? Y que podemos agregar, siempre usando una sola ala, sí, porque lo que hemos visto en los estudios es que si hacemos los Maryland bridges con 2 alas, los vectores van para diferentes ángulos de los dientes y tienden a despegarse, ¿no? Pero con una ala funcionan mejor. Pero como ese tipo de material que tenemos, pues nos ayuda a esperar lo más que podamos para poner un implante, ¿ok? Ok. Otro caso y para aclarar, la literatura habla de que cómo podemos determinar de cuándo ya alguien dejó de crecer. Bueno, hay muchas, dice que tomen radiografías de la muñeca y la mano, pero eso no coordina, ¿no? Con lo que es la cara, los huesos de la cara. Lo que recomiendan es de tomar cephalographs y cada 6 meses en un año y sobreimponerlas para ver si hubo algún cambio cuando dibujamos, ¿no? los puntos en el CEPH. Pero eso es demasiada radiación y digo yo, y lo veo un poco innecesario. Yo me gustaría mejor esperar un poquito usando de los métodos tradicionales. Pero es esto otra realidad de la implantología. Vamos a preguntar, ¿esto es un éxito o fracaso? Una de las cosas más difíciles de tratar hoy en día son las perimplantitis, ¿no? Sí.
absurdo. Decían que cuando se pusieran implantes no habría problemas, más las perimplantitis están ahí en todos los pacientes, casi que no tienen una buena higiene. Y esto pasa. Una paciente que, llega a la oficina y con muchísimo dolor y trato de quitar esto y no puedo. Y tengo que ahora hacer lo que odiamos más, que es hacer endodoncia en implantes. Eso es, así le digo yo, endodoncia en implante, porque tenemos que tratar de averiguar por dónde está porque no lo puedo remover. No sé qué cemento usaron y ahora tengo que encontrar, ¿no?, dónde está el tornillo y ojalá hayan puesto algodón o teflón o lo que sea para poder uno no dañar el tornillo. Esto me tomó a mí 2 citas, aproximadamente 2 horas cada una, de poco a poco ir abriéndolo hasta que encontré los tornillitos, lo quité. Estos no los pude encontrar, pero eran los que estaban peor, no me preocupé tanto porque al quitar los otros se vino toda la prótesis. Quiero avanzar un poco y porque quiero que vean la nueva realidad también de la implantología, es que tenemos que aprender cómo reingeniar todo este tipo de caso, ¿no? De que este tipo de caso, ¿qué vamos a hacer cuando el paciente ya no sabe lo que es? Y ustedes ven acá, ven uno de los, tuve que abrir acá porque no podía quitarlo, ¿no? Tuve que ir abriendo hasta que encontraba los tornillos. Básicamente, cuando quité, esto fue lo que encontré, ¿no? Tenemos lo que es rojo, fracasaban esos 3 y los otros pues estaban integrados todavía. Vemos acá la anatomía del paciente, de por qué tratar de hacer una dentadura así con paladar, pues en ella no es posible, no quería más remover tumores palatinos y decidimos hacer injertos y poder tratar de poner unos cuantos implantes más y rehacer el caso. Y este tipo de caso, esa conversación también se tuvo con ella, mantenimiento, aseo, lo que es usar lo que es el water pick y todos los diferentes opciones que tenemos, ¿no? Los enjuagues y todo. Y acá vemos el caso, lo hice en 3 piezas también, una pieza anterior y 2 posteriores. Y todo atornillado para poder removerlo si es necesario. Aunque no es recomendable removerlo simplemente por removerlo. Solo se remueve cuando se ve inflamación o problemas con alguno de los implantes o tejidos, ¿no? Ella pues quedó contenta con su caso. Pero vamos a hablar sobre también, como estábamos hablando de los jóvenes, y quiero mostrarle un casito que es bastante ya viejo, pero me enseñó muchísimo a mí. Y esta es Anita. Anita visitó varias consultas y llegó a mi oficina cuando tenía 20 años. Ahora, ella no estaba contenta con su sonrisa y obviamente tiene una sonrisa elevada y una agenesia unilateral. Y lo que vemos acá es de que tiene el canino de leche, ¿no?, primario, y el canino permanente cayó en la posición del lateral, que para Anita le ayudó mucho porque eso creó un buen hueso en esa área. Pero cuando comenzamos, habían diferentes opciones de tratamiento para ella. Una era extraer el diente primario y ponerle una prótesis
a Maryland como Maryland Bridge, pero eso yo no me caía bien, digamos. La otra era poner un implante en la posición del canino primario y convertir este canino en lateral, pero obviamente vemos de que eso va a crear un gran problema de simetría, ¿no? Con semejante canino, gran canino, y el otro lado pues está un canino pequeño. Que diga un lateral pequeño, que parece, ¿no?, un arrocito. Y bueno, hicimos todos los análisis, miramos de que pues la única opción en este caso era de mover el canino a su posición adecuada. Y eso fue lo que hicimos, abrir el espacio para el incisivo lateral y posteriormente a poner una prótesis fija sobre implante. Ya cuando se terminó el caso, ella pues estaba ya casi cumpliendo 23 años, y ahí yo me sentí cómodo a esa edad poner un implante en este paciente. Ahora, si esta paciente termina y ese es el problema que tenemos con los pacientes, como estábamos mencionando un ratito. El paciente cuando termina la ortodoncia a los 14, 15, 16 años, es muy joven para poner un implante, en mi opinión, muy joven. Vemos acá, ya cuando vamos casi llegando a las dimensiones adecuadas, abrimos espacio en el lateral izquierdo para también poder darles una mejor dimensión. Y acá pues ya tenemos el espacio adecuado para poder poner un implante y pues ahí comenzamos a hablar, ¿no?, de las técnicas reconstructivas, si es necesario alguna de estas, que es regeneración ósea guiada, regeneración tisular guiada, extrusión ortodóntica o distracción ósea. Son de las diferentes maneras que podemos crear una mejor hueso, ¿no?, para el implante. Después hablamos de la colocación del implante, ¿no? ¿Cuándo lo vamos a poner? En el caso de Anita, pues se lo pusimos ya después que la ortodoncia estaba y no necesitó ningún tratamiento de estos porque ella tenía el hueso y el alvéolos desarrollado por el canino. Que si yo, regresando un poco a este caso, que si yo tengo la opción, porque muchas veces los pacientes ya llegan con la ortodoncia. Si yo tengo la opción, yo le dejo a todos esos pacientes que tienen agenesia de laterales, yo dejo que los caninos salgan en el lateral, los dejo ahí por un tiempo y luego los movemos. Pero ya esa es otra presentación, porque tengo varios casos donde hemos hecho eso y funciona muy bien. En vez de una temprana edad, abrir el espacio y después tener que mantener ese espacio a largo plazo. Vamos a seguir acá, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta, doctor, o estamos bien? No, estamos bien. Tengo varias preguntas, claro. Podemos, así, tú sabes que es un tema tan apasionante que uno siempre tiene muchas cosas que preguntar, ¿no? Porque yo te pregunté sobre el niño, sobre los jovencitos, ¿no? Y todavía tenemos casos extremos de pacientes sedéntulos, ¿no?, donde realmente tú ves que en el seno maxilar hay que hacerle levantamiento del seno maxilar, hay que hacer, y de repente surgieron los implantes cigomáticos. Sí. ¿Qué piensas tú sobre eso? Yo diría que es el extremo final ya de la implantodontía, una cirugía. Es muy grande la cirugía, no es tan fácil así. Sí, casualmente estaba leyendo un artículo sobre eso, porque pues tengo un paciente que en realidad es indicado para eso, pero lo que me preocupa es las complicaciones que estuve leyendo con este tipo de implantes. Como todo, ¿no? Cuando funcionan, funcionan, pero cuando fracasan, fracasan. Y cuando un implante cigomático fracasa, es feo.
es feo y tenemos muchos problemas con la sinus, porque a veces tiene que pasar adentro del sinus y seguir, ¿no? Y hemos visto fístulas ahí y todo. Yo creo que sí estoy de acuerdo que ya es en casos extremos, en casos de cáncer, por ejemplo, cuando hay reconstrucción, hay resección y cuando las maneras tradicionales de desarrollar hueso pues ya no funcionan. Pero yo lo dejaría como la última opción. Yo preferiría tratar de... y ese es otro punto, ¿no? De que el mantenimiento de estos casos es sumamente importante y difícil a veces. A veces, como había mencionado, ¿no? Estos pacientes ya están un poquito allá de edad. ¿Y qué es lo que pasa? De que conforme se van poniendo más mayor, a veces se complica más el higiene y se pone más difícil. Y yo he cambiado y evolucionado a veces, ¿no? Dependiendo del paciente y las condiciones, en cómo tratar de crear el caso, ingeniar el caso en un sentido que si el paciente, por ejemplo, sufre un derrame o tiene problemas de artritis y no puede limpiarse muy bien, pues he tenido que a veces hasta cambiar el tipo de prótesis a algo más fácil para que el que lo cuide, pues pueda quitarlo, como lo que es, ¿no? los locators o bars, para poder tratar de asear el caso. Y cuando los casos cigomáticos, pues se ven, es muy difícil darle mantenimiento a ese tipo de casos. Yo lo dejaría para ya casos que son muy, muy extremos. Exacto, tengo la misma opinión. Más es algo que siempre nos toca y a veces nos preguntan sobre estos casos muy difíciles, más ya es la última opción, ¿no? Sí, sí. Doctor, ¿tienes algunos otros casos para mostrar de esos casos tan interesantes que tienes aquí, que ya estamos con 1 hora y 15? Sí, bueno, si quieres termino con un casito. Vamos a ver un casito y después más una pregunta que yo te quiero, después que terminamos este caso, ya vaya pensando cuál es el futuro de la implantología dental. Ya que estás estudiando tanto, nos vas a dar una perspectiva de ese tema. Okay. Vamos a ver ahora. Sí, quiero mostrarle un caso que son problemáticos. Por ejemplo, este es un caso que nos llegó del Departamento de Periodoncia al programa. Y estos casos existen. Uno a veces los ve en presentaciones así como esta y dice, no, eso ya no existe, no pasa. Pasa y tenemos que siempre recordarnos de que el paciente viene primero. Y tenemos, si no podemos, el dicho principal, digamos, la mentalidad principal es no hacer daño. Y cuando tenemos casos así como estos, se nos parte el corazón. Porque acá no hay nada de que un odontólogo, por el punto de vista protésico, pueda hacer para hacer este caso aceptable. Y encima de eso, cuando le ponen un provisional a 6, peor todavía. Estos casos suceden y están allá afuera. Ese es un caso de la facultad que tuvimos que remover el implante, hacer injertos de nuevo y volverle a poner otro implante después. Pero este es un caso que me gusta enseñarlo porque tiene muchos puntos muy interesantes. Y esto me llegó a mi oficina. Me lo refirió a mí un cirujano oromaxofacial y me cae muy bien, pero aquí está, yo se lo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este caso? Porque él me llama y me dice, Yakir, te mando tus nuevas vacaciones. Es un caso tremendo. Yo le digo, bueno, gracias. Y cuando vi a la paciente y le veo los implantes, le dije, ¿quién? No, gracias. Se lo quería mandar de regreso, porque acá, ¿qué pasó? ¿Qué angulación de los implantes? Miren dónde están estos implantes. ¿Y por qué tantos así juntos? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Y comenzamos a pensar.
Y esta es la prótesis que ella, la dentadura completa que ella llevaba. Y obviamente si uno se puede mantener a pensar, dice, ¿quién tuvo esta culpa acá, no? De haber puesto esos implantes ahí, ¿el cirujano o el odontólogo restaurativo? Pero bueno, yo digo los dos, porque como cirujano también tuvo que reconocer de que esta prótesis no estaba correcta. Tenemos que, antes de pensar en implantes, tenemos que primero tener una prótesis, un provisional o algo que esté correcto. Y si comenzamos, lo primero que yo hice fue, en este caso, es retroceder, comenzar con lo básico, un encerado de dientes, ¿no? Montar el caso y evaluar. Si comenzamos a ver ya cuando los dientes están en una mejor posición, no, de ahí determinamos exactamente, observamos el error. Y bueno, lo que yo hice fue tratar de otra paciente que estaba muy, muy enojada porque yo estaba tratando de decirle, yo no puedo restaurar todos estos implantes, vamos a tener que remover algunos y vamos a usar los que se puedan y poner más. Porque, por ejemplo, todos estos implantes acá adelante y nada ahí atrás. La convencí en que por el momento hacerle esta dentadura para tratar de ver cómo podíamos volver a reconfigurar el caso, ¿no? Las cosas se complicaron cuando llega con la dentadura así. Y ven este implante acá, ¿no? Fracasó. Ahora no tenemos implante posteriormente y tenemos todo esto aquí anteriormente. Lo que hicimos fue hacer levantamiento de senos, mejorar el hueso y seguir trabajando con la estética. Como vemos acá, pues la paciente cambia, ve que hay un futuro, se siente mejor, se siente contenta, la energía va cambiando y ahora la paciente pues está más cómoda. Esto le enseño acá para que veamos dónde está la posición de todos estos implantes. Eliminamos 2 de ellos y seguimos trabajando con la paciente, mejorando la estética, involucrándola a ella en las decisiones y aquí pues ya comenzamos a trabajar el caso. Esto es un Zircon-San y tuvimos que cementar los anteriores y los posteriores atornillados. Se pone acá un poquito de cemento clear, Tenbond clear, y se sienta. Si lo vemos acá, ¿no? Ya la paciente, pues pudimos salvar lo que fue ese caso, porque por la pobre posición de los implantes, pues se nos hizo difícil. Este era un caso que no tenía que ser tan difícil, pero por la posición de los implantes, pues se nos complicó más el caso. Yo puedo seguir, doctor, pero tengo muchos otros casos ahí, pero dígame, ¿tienen algunas preguntitas? Sí, pues, ¿cuál es el futuro de la implantología dental? Sí, el futuro de la implantología me preocupa. Y me preocupa porque nos estamos dejando influenciar mucho por las compañías de implantes, que lo que a ellos les gusta es que todo sea más rápido. Poner implantes inmediato, all on 4, all on todo, y sí funcionan, pero cuando fracasan es malo, digamos, es feo. Y cuando presentan, nunca presentan los fracasos, solamente presentan los éxitos. Y por eso yo quise mostrar algunos de los fracasos, porque hay muchos problemas en la implantología. Yo creo que tenemos que las nuevas generaciones y tienen que educarse más. ¿Okay? No es lo mismo una persona que pone implantes después de coger un curso de fin de semana a una persona que pone implantes que tomó un curso de 2 años. ¿Okay? Eso es uno de las, tenemos que tener un estándar más estable sobre eso. Yo sé que comenzamos cuando la implantología comenzó,
solamente los cirujanos oromaxofacial podían poner implantes, después fue cambiando y si tenemos la educación adecuada, no tiene uno que ser un cirujano oromaxofacial para poner un implante, pero sí tenemos que tener todos esos conceptos bien conocidos. Yo creo que la implantología, el peor enemigo de la ontología somos nosotros, porque a veces por tratar de terminar un caso más antes, por no darle seguimiento, no concentrar, se nos olvidan ciertos principios básicos que son muy, muy importantes. La oclusión sobre los implantes, chequear la oclusión cada 3 meses cuando el paciente llegue, evaluar cómo están los tejidos y no correr, caminar primero gatear, después caminar y después correr. No podemos comenzar a hacer reconstrucción completa cuando no tenemos la experiencia de un implante, de uno. Tenemos que también, el futuro yo veo que es que las facultades se comprometan a educar mejor en lo que es la implantología. ¿Cómo puede ser de que hay chicos que se gradúan hoy en día de facultades buenísimas y no tienen ninguna experiencia para cómo restaurar un implante? Le han dejado esa responsabilidad a las compañías. Okay? Ese es un reto para las facultades, y hay algunas que están bien, que están mejor que otras, pero sí es importante, ¿no? El futuro yo lo veo un futuro un poquito con cautela. Tenemos que tener cuidado de que nosotros mismos no nos destruyamos todo lo que hemos logrado en estos tantos años. Y hablarle fuerte a las compañías de implantes que nos hagan caso, porque ellos cada año ahora inventan un nuevo sistema, un nuevo implante. Hay que comprar nuevos implantes, hay que comprar nuevas fresas, hay que comprar nuevos atornilladores. Nuevos quirúrgicos. Sí, y eso es un problema. También me gustaría en un futuro de la implantología tener un estándar de que todos los tornillos de la cabeza de todos los tornillos sean iguales. Ahí tengo casos yo que a veces tengo que tener 6 diferentes drivers para esos diferentes implantes. Si es Straumann, si es Nobel, si es de cerámica, porque ahora estamos restaurando implantes de cerámica, de circonia. Totalmente. Yo tengo varios casos de eso, que el futuro se ve positivo. Sí se usa en espacios adecuados, con el hueso adecuado y el tejido adecuado. Los casos son espectaculares. Cómo el tejido reacciona a lo que es un implante de circonia de una sola pieza. Que estamos regresando, ¿no? Donde no hay un micro gap, no hay nada, es una sola pieza y se le cementa una corona o de circonia o de IMAX. Así que yo lo veo positivo, pero al mismo tiempo con mucho cuidado, el futuro de la implantología. Esos son nada más unos cuantos, y obviamente desarrollar un protocolo de cómo atender pacientes con periimplantitis, porque como usted mencionó y yo lo veo en todos lugares, aún en mi propia oficina, la periimplantitis está ahí y existe. Doctor Yakir, algo que quiero preguntar y quiero conversar con usted antes de terminar, porque yo lo conozco hace mucho tiempo, sé lo que usted hace, su biografía es muy interesante. Más quería que me contara algo que es uno de los temas que a mí me fascinan, que es, quiero que me cuente cómo es su participación en los programas que aportan servicios dentales a niños y adultos que de una u otra manera no tendrían acceso a atención odontológica necesaria. Y usted lo ha hecho en varios países. Es algo muy bonito. Me gustaría que hablara un poco sobre esos proyectos, qué lo motiva, dónde los están haciendo actualmente, para terminarnos aquí de esta manera tan agradable esta conversación de esta noche.
Perfecto, gracias. Sí, esa es una de mis pasiones en realidad. Yo, pues, además de que soy un odontólogo 100% clínico, también me gusta el lado humanitario de la profesión. Yo pienso que como odontólogos hemos recibido un don, ¿no? De poder quitarle el dolor a una persona, especialmente a un niño. Para mí se me parte el corazón. Ver a un niño con dolor por problemas dentales es algo impactante. Y yo digo, esa avispa, ¿no? Eso me picó a mí desde cuando era estudiante de odontología. Pues yo visité Nicaragua y a visitar a mis abuelos y miré la cantidad de niños con dientes deteriorados, ¿no? Y ahí pues cuando regresé a la facultad investigué y se me dio la oportunidad de ir a la República Dominicana a un programa. En el 1998 fue mi primer programa de outreach que yo fui y desde ahí pues la historia ha sido creciendo, ¿no? Me gradué y seguí colaborando con NYU, que tiene un programa de internacionales increíbles por toda Latinoamérica, Asia, África y aún aquí en los Estados Unidos. Prevención es todo. Al principio, cuando comenzamos en esto, íbamos con la mentalidad de tratar de calzar y extraer, ¿no? Quitar a cuántas piezas podíamos. Pero nuestra mentalidad fue evolucionando. Hoy en día nos concentramos más, sí proveemos, sí damos esas atenciones de emergencia a adultos y a niños, pero lo que más me orgullece es los programas de prevención que hemos podido establecer en diferentes lugares, porque podemos regresar a un lugar todos los fines de semana y nunca vamos a erradicar la caries en los niños si no tenemos un buen programa de prevención, que con eso viene cepillado, educación y la aplicación de lo que nosotros conocemos acá, ¿no? Como SDF, que es Silver Diamine Fluoride. En español siempre se me traba, pero es el compuesto de SDF, Silver Diamine Fluoride, que nosotros lo aplicamos y es algo muy interesante porque no solamente le da fuerza al diente, pero también digamos, mata la bacteria que causa, ¿no? La carie. Y los programas de prevención, pues estamos teniendo muy buenos resultados, pero también en la República Dominicana es a donde tuve la oportunidad de, en realidad, elaborar ya un programa más grande. Y así, si hay algún dominicano que nos esté escuchando, pues nosotros tenemos nuestra clínica World of Smiles en La Romana de la República Dominicana, donde le damos atención a 1,100 niños y tenemos, por la ayuda del gobierno dominicano, ¿no? Tenemos una odontóloga dominicana ahí en la clínica que cuando nosotros no estamos ahí, pues les proveemos el servicio. Si ustedes ven el slide acá, está el website world-smiles.org y ahí pues pueden encontrar más información sobre todos los programas que tenemos. Participamos acá con la Universidad de Rutgers, Universidad de Truro, una nueva facultad que abrieron, Universidad de Pensilvania y también Stony Brook. Son 4 facultades que estamos colaborando con ellos. Lamentablemente ahorita, ¿no? Pues a raíz de todo lo que está sucediendo mundialmente con la pandemia, pues hemos parado un poco, pero nuestro nuevo plan es de no solamente atender la boca, sino que atender al niño entero. En la clínica de World of Smiles en la República Dominicana tenemos ahora una pediatra que trabaja en conjunto con la odontóloga y en crear un niño sano. Nosotros cuando los niños se gradúan de las escuelas que participamos, le damos un diploma de su boca sana. Esa es la idea. Esos niños se gradúan porque
las escuelas que nosotros participamos son 2 escuelas. Estamos tratando de agregar una tercera, pero son 2 ahorita. Comienzan desde el pre-K, ¿no? El pre-kinder hasta el bachillerato. So, tenemos el lujo de ver esos niños crecer y cómo los cogemos al principio con una boca deteriorada y conforme van pasando los años, le vamos atendiendo, ¿no? El programa de prevención y educación. Y tenemos padres que nos llaman y nos dicen, ¿qué ustedes le han hecho a estos niños? Los han transformado. Ahora ellos nos regañan a nosotros porque no nos lavamos los dientes. Ellos les dicen a sus padres que se laven los dientes. Entonces, ese modelo es el modelo que hemos desarrollado y es el modelo que más me gusta porque ahí tenemos la atención emergencia, la prevención y la atención también de la salud sistémica del niño. Salud y también no solamente salud física, pero también salud mental, porque le damos atención a eso. Los niños sufren mucho y pasan muchas necesidades. Son de barrios muy pobres en la República Dominicana y que se pueden encontrar en cualquier país de Latinoamérica, ¿no? Y pues le damos ese seguimiento a esos niños y tenemos un buen team y si alguien se quiere involucrar al equipo, pues con todo gusto se contactan conmigo y podemos conversar. Pero sí, es algo que siempre lo haré y siempre me da mucha alegría conversar y colaborar con los niños, ¿no? Lo felicito, doctor Yakir, porque eso es una actividad que realmente merece sus elogios y es una actividad pues que ayuda a tanta gente. Lo felicitamos y esperemos que continúe siempre esto. Y si hay alguien en La Romana, en República Dominicana, que quiere unirse al doctor Yakir Arteaga, por favor, entre en contacto con él y ahí creo que van a poder hacer mucho más por tantos niños necesitados. Antes de terminar, quiero compartir con ustedes la entrevista de la semana que viene, que va a ser exactamente con un dominicano, el doctor Norberto Puello. Norberto Puello es un joven espectacular que nos va a hablar sobre la estética final, que es el acabado y pulido de resinas compuestas. Hemos hablado de estética, hemos hablado mucho sobre resina, mas ahora vamos a descubrir cómo realmente terminar las resinas y darle el acabado final. Los invito a que participen, se unan a nuestro canal de YouTube, donde están todas las entrevistas que hemos realizado aquí en este canal, pues. Está aquí, suscríbanse y aquí van a ver siempre en primera mano todas las entrevistas que tenemos. Si nos siguen en Instagram, claro, les llegan las noticias más rápido y podemos estar en contacto mucho más fácilmente. Aquí les dejo siempre mis contactos. Si quieren entrar en contacto conmigo, si desean alguna entrevista, si tienen un tema que les gustaría escuchar, cualquier asunto que quieran tratar conmigo, aquí están mis referencias, mi email, todos los medios sociales donde participo. Y claro, despedirnos siempre con la imagen de una energía positiva, porque yo siempre digo, todo lo que usted quiere, usted puede, créalo. Todo lo que usted piensa, todo lo que usted desea, lo va a conseguir, ¿no? Y así nos vamos, pues, llevando la atención a estos temas. Los esperamos semana que viene. Doctor Yakir, ha sido una satisfacción enorme tenerlo a usted aquí. Un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias por participar con nosotros esta noche. Pues ahora, por favor, quisiera que se despidiera de nuestros espectadores. Sí, no, muchas gracias. Fue un placer compartir. Yo veo esta colaboración, somos todos colegas, somos todos hermanos y me encanta colaborar y compartir. Me alegro de ver que el doctor Puello conozco a su papá, pero al hijo no lo conocía de la República Dominicana, ¿no? Así que muchas gracias y gracias por la oportunidad y buenas noches a todos. Muy buenas noches, doctor Yakir. Pues, muchísimas gracias de nuevo por haber participado con todo su conocimiento. Fue muy instructivo. Aproveché, gocé mucho esta su presentación.
Tú ves que ya llevamos 1 hora y 35 minutos conversando, y tendríamos muchísimo más tiempo. Pues hay que tener en cuenta que también las personas ya tienen algo más que hacer, se cansan y todo más. Le agradezco enormemente, doctor Yakir. Muchísimas gracias. Otro fuerte abrazo. Gracias y nos vemos el martes que viene aquí mismo. ¿Ok? Muchísimas gracias. Hasta luego. Un gran abrazo.